con el tema de los límites al infinito. Entonces, habíamos visto el día de ayer que evaluar límites al infinito haciendo sustituciones puede hacer que determinar una tendencia sea un trabajo tedioso y complicado por la magnitud de los números que tendríamos que evaluar. Y entonces que utilizábamos procedimientos algebraicos para simplificar la expresión. Es decir, el procedimiento básicamente consistía en dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador, ¿no? Y al simplificar, aplicamos los teoremas de los límites infinitos, que básicamente establecen que cualquier expresión que contenga, que sea una fracción, que contenga una constante en el numerador y a la variable en el denominador, esto tiende a cero. Y así determinamos la tendencia. Vimos que había una forma más sencilla de determinar la tendencia y eso era tomando únicamente las variables de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador, simplificar y luego aplicar el teorema de los límites al infinito. Bien, si ustedes se fijan en este ejemplo, la variable del denominador es de mayor grado que el numerador. Aquí nos dio como límite 0. Y eso es importante que lo tenga presente porque van a haber dos situaciones en que esto no va a cambiar. Si la variable del denominador es mayor que la del numerador, el límite es 0. Si la variable del numerador es mayor que la del denominador, entonces tendríamos un límite infinito. Entonces, veamos este siguiente ejemplo. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito. Y si ustedes se fijan aquí, vamos a tomar únicamente las variables de mayor grado en numerador y denominador. Entonces, vamos a tomar el menos 7x al cubo y lo vamos a dividir entre 4x cuadrado. Bien, ahora dijimos que íbamos a simplificar la expresión, ¿verdad? Entonces, vamos a simplificar y se va a cancelar todo este x cuadrado con un x cuadrado del numerador. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a menos infinito de, entonces me quedaría menos 7x sobre 4 o 7 cuartos de x si usted quiere, ¿no? Entonces, si recuerda, también vimos que si íbamos a evaluar límites al infinito de funciones polinómicas y básicamente al simplificar esto, nosotros tenemos una función polinómica. O sea, ahí aparece con un cociente, pero en realidad solo es la constante 7 cuartos negativa que multiplica a x. Y entonces dijimos que solo íbamos a
simbolizar como si estuviésemos sustituyendo, pero sabemos que infinito no es un número, pero la idea es aplicar aquí la ley de los signos. Menos por menos es más. Entonces esto tiende a más infinito. Entonces, tal como dije anteriormente, ¿no? Hay que verificar antes de evaluar límites al infinito si la variable del denominador es mayor que la del numerador, el límite es cero. Si la variable del numerador es mayor que la del denominador, el límite va a ser un límite infinito. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos que la variable del numerador de mayor grado al numerador es 3x cuadrado. Bueno, y de ahí podríamos concluir también que si la variable del numerador de mayor grado al numerador y la variable de mayor grado al denominador son del mismo grado, el límite va a ser una constante, como en este caso, ¿no? Vamos a ver, límite, cuando x tiende a más infinito. Y vamos a tomar únicamente, dijimos, las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. 3x cuadrado. O no, aquí es mayor la variable del denominador. Entonces aquí obviamente nos va a dar 0 el límite. Creí que había visto que eran del mismo grado, pero no. Entonces cancelamos este x cuadrado con 2x de acá y me quedaría únicamente una x, ¿no? Entonces tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de 3 sobre x, y si aplicamos los teoremas de los límites al infinito, esto tiende a cero. Bien, este último ejercicio sí es la variable del numerador, de mayor grado el numerador es 5 y la del denominador también es 5. En este caso, el límite va a ser una constante. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de 4x a la 5 sobre 7x a la 5. Simplificamos, ¿no? Reducimos términos semejantes. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a más infinito de 4 séptimos. Ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Entonces en este caso el límite es 4 sobre 7. Bien, eh, veamos un tercer caso. Y en este caso vamos a ver una función racional en la cual vamos a tener una raíz.
¿verdad? Y esto solo sucede en el caso de raíces pares. Creo que aquí le hizo falta al libro, porque dice que en el caso que la fracción contenga una raíz, pero esto solo sucede en el caso de raíces pares. Entonces, vamos a ponerle por aquí una raíz par. Entonces dice que note que la variable x queda fuera del radical. Además, cuando aparecen las raíces cuadradas, deben tomarse en cuenta que la raíz de x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado es lo mismo que valor absoluto de x, es decir, que va a ser x si los valores que toma x son mayores o igual que cero, y va a ser menos x si los valores que tome x son menores que cero. Mire, esto en métodos 1 se le conoce como propiedad de la raíz cuadrada. Usted ha visto que se pone que raíz cuadrada de 4 es más menos 2, porque 4 puede ser el producto de 2 por 2, pero también puede ser el producto de menos 2 por menos 2. Entonces las raíces de 4 son 2 y menos 2. Entonces aquí básicamente eso es lo que le dice, que si usted sabe que esta x que está acá resultó de multiplicar valores positivos, ¿verdad? Entonces va a ser x. Pero que si esta x cuadrado que está dentro del radical resultó de multiplicar dos números negativos, entonces va a ser menos x. Bien, veamos este ejemplo. En este ejemplo, ¿verdad? Eh, por el hecho de que tenemos una raíz, ¿verdad? Y no es tan fácil identificar como en el caso de estas funciones racionales entre qué tendríamos que dividir. Es decir, sabemos que aquí vamos a dividir entre la variable de mayor grado del denominador, ¿no? Ambos, si utilizáramos este método con el que iniciamos, ¿no? Y ya que este método, ¿verdad? Con el que iniciamos podemos ver una tendencia, es que se determina este procedimiento de forma abreviada, pero es más difícil de determinarlo cuando se involucran raíces, ¿no? Entonces, porque para poder simplificar esta expresión tendríamos que simplificar también lo que está dentro del radical, es decir, que nosotros tenemos que buscar la forma de introducir, ¿verdad?, la variable entre la cual vamos a dividir numerador y denominador dentro de la raíz. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar el primer método, ¿no? Que es dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Tendríamos límite cuando x tiende a más infinito. Y vamos a ver, ¿alguien puede decirme entre qué dividiríamos numerador y denominador? O al menos alguien me puede decir de qué grado es la variable del denominador. Es x. A ver, no hay nadie que me pueda decir de qué grado es. De un medio, Lick. No, un medio es la potencia. Yo me refiero a la variable. La variable x. ¿Cuál es el grado de la variable x en el denominador?
Es importante que usted lo tenga claro, ¿no? De grado uno, Es de grado 1, correcto. ¿Por qué de grado 1? porque ahorita le va a eliminar la raíz. Porque esa X, aunque aparentemente está elevada al cuadrado, está dentro de una raíz. Entonces, esta X sería de grado 1, ¿no? Entonces, vamos a dividir entre X en el numerador y entre X en el denominador. Bien, entonces esto va a ser igual al límite cuando X tiende a más infinito. Y entonces les decía yo que el inconveniente aquí es cómo hacemos que esta X ingrese dentro del radical. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a aplicar esa propiedad de la raíz cuadrada de la que hablábamos. Ok, vamos a mejorar esto un poco. Bien, entonces, para poder ingresar a la X del denominador dentro de la raíz, vamos a utilizar una equivalencia y ok, vamos a hacer una equivalencia y las propiedades de los exponentes. Ahora, X, nosotros podríamos decir que está elevado a la potencia 1, ¿no? Que cuando algo está elevado a la potencia 1 no lo escribimos. Ok, pero si X está elevado a la 1, nosotros podríamos decir que X está elevado a la 2 sobre 2, ¿no? Porque 2 entre 2 es 1. Y si aplico propiedades de los exponentes, esto podría ser X al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no? Porque por propiedades de los exponentes, aquí multiplico este 2 por 1 medio, me quedaría 2 medios, que es 1. Y X cuadrado a la 1 medio no es más que la raíz cuadrada
de x cuadrado. Es decir, esta x yo la puedo cambiar por raíz de x cuadrado, pero tengo que tomar en consideración esto. Y en este caso, nosotros vamos a sustituir a x por la raíz cuadrada de x cuadrado. Ahora, ¿por qué yo utilizo raíz cuadrada de x cuadrado y no menos la raíz cuadrada de x cuadrado? Porque recuerde que es x o menos x, ¿no? Pero esta x es raíz de x cuadrada y esta menos x sería menos raíz de x cuadrada aplicando esta equivalencia. Pero yo aquí digo, mire, voy a sustituir por raíz de x cuadrada. ¿Por qué no sustituiría yo por menos raíz de x cuadrada? Y esto tiene que ver, como digamos, si yo dijera que la raíz cuadrada de 4 es 2, porque a mí me consta que el 4 que está dentro de la raíz surgió de multiplicar 2 por 2. Y aquí debería de ser evidente. Vamos a ver si alguien me puede decir por qué cambiamos a x por raíz cuadrada de x y no por menos raíz cuadrada de x. Y esa es la razón. Porque yo sé que x está tomando valores positivos. Entonces decimos, es raíz cuadrada de x cuadrado. Bien, ahora solo tendríamos que ingresar esta x cuadrado, ¿no? O, o la x que estaba aquí en una sola raíz, porque yo lo que quería era simplificar con esta x. Y ahora, siempre aplicando propiedades de los exponentes, ¿no? ¿Qué propiedad de los exponentes utilicé? Hay una propiedad de los exponentes que dice que cuando usted tiene a la m dividido entre b a la m, esto es lo mismo que a sobre b todo elevado a la m. Y como aquí x cuadrado más 3 está elevado a la 1 medio y x cuadrado también está elevado a la 1 medio, entonces, aplicando esta propiedad, los metemos todos dentro del mismo radical. Bien, entonces, ahora solo nos restaría
dentro del radical expresar en fracciones con el mismo denominador y luego simplificar. Bien, entonces ahora ya podemos simplificar, ¿no? Esta X se cancelaría con esta X, me quedaría 3 en el numerador, ¿no? Esta X cuadrado se cancelaría con este X cuadrado y me daría como resultado 1. Y aquí, como no puedo simplificar nada, me quedaría 3 sobre X cuadrado. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos simplificado, dijimos que podíamos aplicar el teorema de los límites al infinito y que cualquier expresión que tuviera una constante en el numerador y a la variable en el denominador, eso tiende a cero. Entonces nos quedaría únicamente 3 en el numerador y en el denominador la raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1, ¿no? Entonces en este caso el límite es 3. Bien, ahora vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito, pero de la misma función, es exactamente la misma función. Fíjense que en el caso de funciones polinómicas, aquí realmente no hicimos un ejemplo en el que se cambiara el signo al cual tiende la función. Aquí podríamos haber hecho cuando x tiende a
a menos infinito, ¿no? O sea, para eh, determinar si hay alguna diferencia entre evaluar el límite cuando x tiende a más infinito o cuando tiende a menos infinito. Eso no lo probamos, ¿no? Entonces valdría la pena probarlo. Y creo que eso les hizo falta ahí en el libro. Entonces vamos a mover esto un poco hacia arriba. Y ahí tendríamos, ups, eso aquí, borré sin querer. Bien. Entonces, es básicamente la misma expresión, solo que ahora x tiende a menos infinito, ¿no? Entonces tendríamos nosotros de la misma forma, solo dividir en las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a dividir a 4x a la 5 sobre 7x a la 5. Estas dos se cancelan y me queda básicamente lo mismo. 4 sobre 7 y 4 séptimos. Al parecer, ¿no? No hay diferencia si el límite tiende a más infinito o a menos infinito. Aparentemente el límite es el mismo. Pero vea lo que sucede con las funciones que incluyen el radical, un radical par, porque dijimos esto solo va a suceder en los casos en los cuales se involucra una raíz par, una función racional que involucre en uno de sus miembros o en ambos una raíz par. Bien, entonces esto va a ser igual. Vamos a dividir entre la variable de mayor grado del denominador. Luego vamos a expresar a esta x, ¿no? De forma que la pueda ingresar dentro de la raíz. Pero ahora, en vez de raíz de x cuadrada, yo voy a expresar a esta x como menos raíz de x cuadrada. ¿Por qué?
Porque volvemos a esto, ¿no? Que va a ser menos x si x es menor que cero, es decir, si x toma valores negativos. ¿Y cómo sé yo aquí que x toma valores negativos? Aquí lo estoy estableciendo, que x tiende a menos infinito. Entonces, por esta razón es que escribimos menos raíz de x cuadrado. Bien, ahora solo faltaría ingresar la x cuadrada dentro del mismo radical de x cuadrado más 3. Obviamente, ese signo negativo va a afectar. Entonces, por esa propiedad de los exponentes que habíamos mencionado, esta, ¿no? Podemos meter todo dentro de una misma raíz, pero este signo va a afectar a toda la expresión. Bien, solo nos restaría expresar lo que está dentro de el radical en fracciones con el mismo denominador y simplificarlo. Entonces, se cancela con esta y me queda 3 en el numerador. Se cancela esta con esta y me queda 1 y aquí 3 sobre x cuadrado. Y no se puede simplificar, lo dejamos tal como está. ¿Ok? Y dijimos que finalmente aplicaríamos el teorema de los límites al infinito, que cualquier expresión que contenga a una constante dividida entre una variable, esto tiende a cero. Entonces, aquí me quedaría 3 dividido entre menos la raíz de 1. La raíz de 1 es 1, multiplicada por menos 1,
es menos 1. Perdón, 3 entre menos 1. Y esto nos daría como resultado menos 3. Entonces, podemos ver o podríamos inferir que en el caso de funciones racionales en las cuales se incluye una raíz par, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser diferente al límite cuando x tiende a menos infinito únicamente en el signo. Pero no implica de que porque aquí tiende a más infinito le va a quedar 3 positivo. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, aquí nos pudo haber quedado un valor negativo cuando tiende a más infinito. Entonces, cuando tiende a menos infinito, nos debería de dar el mismo valor numérico, solo que con diferentes signos. Eso va a suceder en el caso de funciones racionales en las cuales uno de sus miembros o ambos fuese una función con radical par. Entonces, en esos casos, el límite cuando x tiende a más infinito es distinto al límite cuando x tiende a menos infinito solo en el signo. Porque en estos casos o en este tipo de funciones tendríamos, o el gráfico de estas funciones tendría dos asíntotas horizontales. En el caso de las funciones, de límites de funciones polinómicas, cuando el valor de la variable de mayor grado, tanto en numerador como en denominador, son las mismas, entonces tendríamos una sola asíntota horizontal. Si la variable del denominador es mayor que que la del numerador, la asíntota horizontal es el eje X. Y en los casos donde la variable del numerador es mayor que la del denominador, entonces aquí tendríamos una asíntota oblicua. Pero nosotros aquí realmente no determinamos asíntotas oblicuas, ¿no? Pero para que lo sepan, ¿no? Porque aquí, si x tiende a menos infinito, dice que y tiende a más infinito. O sea, si tuviera usted un gráfico, digamos que este es el gráfico, y entonces dice, supongamos que dice que cuando x tiende a menos infinito, y tiende a más infinito. Entonces podría ser una función que hace esto. O sea, para acá está menos infinito, ¿no? Y para acá estaría más infinito. Entonces, a medida que x se va alejando hacia menos infinito, y tiende a más infinito. Entonces, ahí la asíntota sería oblicua. Entonces, eso en el caso de que la variable del numerador sea mayor que la del denominador. Entonces, en los demás casos, si la variable del denominador es mayor que la del numerador, la asíntota es en el eje X, y cuando son de igual grado, tendríamos solo una asíntota horizontal. Y en el caso de las funciones racionales que contengan en uno de sus miembros un radical par, entonces tendríamos dos asíntotas horizontales. Bien, el día de mañana vamos a iniciar con el tema de asíntotas horizontales y verticales. Y prácticamente lo único que vamos a agregar, aparte de la definición, es el gráfico, porque nosotros hemos estado determinando
asíntotas verticales y horizontales al evaluar límites infinitos y límites al infinito. Los límites al infinito nos dan asíntotas verticales y los límites al infinito nos dan asíntotas horizontales. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Bien, si no hay preguntas o dudas, entonces vamos a concluir por el día de hoy y continuamos mañana siempre a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos.